Buenos días. Yo, su servidor Abraham Alejandro Domínguez Canul y mi compañero Yair Barbosa Coyi les venimos a hablar sobre nuestro proyecto de literatura sobre una novela titulada El Gallo de Oro, con el autor que es Juan Couso. El Gallo de Oro es un cuento escrito por un mexicano, publicado en 1958, que cuenta la historia sobre la vida de Dionisio Pinzón, quien es un hombre pobre y marginado que se convierte en un gallero exitoso. A medida que avanza la narrativa, Rulfo explora temas de pobreza, violencia, superstición y búsqueda de identidad en algunos puntos. En un ambiente de un México rural en sus antiguos, con sus características de un realismo mágico y un lenguaje poético. Rulfo crea una atmósfera intensa y emotiva que sumerge al lector en un mundo de contrastes y paradojas. La historia comienza con Dionisio Pinzón, quien es un hombre que al tener el brazo mutilado no puede trabajar y opta por ser un pregonero en estos tiempos. Al trabajar también como gritón en los palenques, le obsequian un gallo medio muerto, quien junto a su madre, que estaba muy enferma ya grande de edad, tratan de revivir. Después de muchos esfuerzos, el gallo logra estar más sano, logra revivir, pero cuando el gallo vive, su madre termina muriendo. Al no tener dinero y ser muy pobre, opta por quitar las maderas de la puerta de su casa para hacerle un ataúd a su madre. Y en el camino que lleva el ataúd de su madre, la gente lo burla con que está llevando algún animal muerto o algo así, por lo que Dionisio Pinzón decide escapar del pueblo junto a su gallo. De esta manera, Dionisio va viajando de pueblo en pueblo. Va desde San Juan del Río hasta Chivanda y de ahí a Aguascalientes para luego ir al Rincón de los Romos. En Aguascalientes conoce a una cantadora apodada la Caponera, de así por los hombres que la siguen a ella, quien es una persona hermosa y alta que canta con gran sentimiento. Al terminar, Dionisio recoge su gallo, por lo que un tipo llamado el colmenero, quien resulta ser el amante de la Caponera, se encuentran en un rincón cerca de Dionisio Pinzón, quienes le proponen comprarle el gallo dorado, a lo que Dionisio no acepta. Es por eso que, pues, después de tanto rogar y rogar para comprar el gallo y se lo terminan negando, al final deciden hacer una oferta que entre los gallos de pelea pues no se podría rechazar. A pesar de esto, Dionisio Pinzón no acepta, pues decide no hacer trampa y confiar en su tan apreciado gallo dorado. En el palenque de Tlaquepaque, pues termina perdiendo su gallo dorado contra uno del colmenero. Y en este juego termina perdiendo todo lo que ya había ganado. Aún así sigue intentando, pero de todas maneras sigue perdiendo todo lo que poco a poco fue teniendo y se queda sin nada. Poco antes de que Dionisio se vaya, siente una mano en su hombro, que resulta ser el de la Caponera, quien le entrega un paliacate lleno de monedas de oro para que él siga apostando, a lo cual Dionisio acepta y termina seguir jugando, y al ganar termina aceptando la propuesta que le había dado el colmenero. Con esto los tres juntos van viajando de nuevo
Al final, pues la caponera termina con su pareja, con el colmenero, y decide casarse con Pinzón, ya que piensa que su obsesión y la manera en la que Dionisio vive le podrá servir a ella, una cantante que está tan apasionada por el que lo hace de manera con tanto sentimiento. Con el paso del tiempo deciden visitar al colmenero en su finca de San Juan sin agua y lo ven ya muy demacrado en silla de ruedas, por lo que después de platicar deciden jugar una partida de Paco Grande, donde el colmenero pierde su finca y todas sus propiedades. Entonces Dionisio Pinzón decide asentarse pues en ese mismo lugar, a lo que la caponera no acepta, pero al final se terminan quedando, aunque a ella no le gusta. Tras la decisión de Dionsim, la caponera decide seguir su camino propio, pero al acabarse la voz, decide volver a regresar con Dionsim. Y para que ella regrese, le pondrá ciertas condiciones. Y estas son de las que él pues decide que ella se quede junto a él en todos los juegos, ya que la finca la terminó convirtiendo en una casa de juegos. Entonces, porque se dio cuenta de que durante su ausencia había mermado todas sus ganancias y no había tenido la misma suerte que con ella. Entonces espera que con ella al fin vuelva a seguir ganando más como lo hacía antes, cuando ella estaba a su lado. Al fin y al cabo del tiempo, la caponera se empieza a emborrachar como en sus tiempos de cantante. Pues Dionsim no le da atención si no es por los juegos, ya que en cada juego se le encuentra ella presente en algún rincón de la sala mientras ella viste de negro a las sombras de la casa. Su hija, quien al no hacerle tanto caso, ya que Dionsim estaba en el mundo del juego, pues se convirtió en un terror para el pueblo, ya que robaba maridos, jugaba con sentimientos de las personas con las que andaba y destruía familias que antes pues no parecían romperse, ya que su padre Dionsim nunca le prohibió nada que ella no quisiera hacer, ya que pues él está en su mundo. A pesar de las protestas que le hacían los que conformaban pues el pueblo de San Juan sin agua, su hija de Dionsim seguía causando todos estos estragos en la sociedad. Un día, cuando Dionisio sintió que el monte se le venía abajo, le atribuyó a su mal juego, pues estaba perdiendo constantemente. Pero luego de haber apostado escrituras y propiedades y terminando perdiéndolas, se levantó de la mesa de juegos y se lo fue a reclamar a su esposa, la caponera, quien al verla solo sentada y atribuirla dormida, pensar que estaba dormida, la empezó a jalar de los hombros, a sacudirla de los hombros. Y un médico que estaba ya de uno de los integrantes del juego, que padecía del corazón, le explicó que su mujer pues había fallecido unas horas antes. Al saber esto, Dionsim Pinzón se fue a una esquina de la casa en lo oscuro y se terminó dando un tiro él mismo, pues se suicidó. Ellos dos fueron enterrados posteriormente al siguiente día, a los dos juntos, y ahora se ve a la hija de Dionsim siguiendo el camino que hizo su madre, cantando las mismas canciones que la caponera cantaba en el palenque. Personajes principales.
Tenemos al protagonista Dionisio Pinzón, quien es un hombre pobre, muy humilde y solitario, quien se encuentra a un gallo de pelea, quien decide cuidar para luego poder revivir. Otro personaje es la mamá de Dionisio Pinzón, quien muere al principio de la historia. Y por último tenemos a La Caponera, una cantante muy hermosa y famosa de buen tono de voz, quien marcará un antes y un después en la vida de Dionisio Pinzón. Personajes secundarios. Tenemos a Lorenzo Banibés, un hacendado poderoso y dueño de bastantes gallos de pelea, quien resulta que representa mucho en el mundo de la riqueza y el poder. Tenemos también a Don Lucas, un viejo sabio del pueblo que conoce mucho sobre las peleas de gallos y sobre los misterios de la vida. Y tenemos a Eduviges, una mujer mayor que cuida de Dionisio y le ofrece consejos. En la obra El Gallo de Oro de Juan Rulfo, el tipo de narrador es considerado como heterodiegético, es decir, un narrador que no es parte de la historia, que no es parte de la historia que se está contando. También pueden decirle como omnisciente, ya que tiene acceso al pensamiento y a la mente de los personajes, tanto como a los sentimientos y sus motivaciones. Además, también podríamos decir que es un narrador implícito, es decir, que no es como tal un personaje dentro de la historia, pero sí describe los personajes, sus sentimientos y sus motivaciones, sino que también se limita a simplemente contar la historia. En la narrativa El Gallo de Oro de Juan Rulfo es principalmente de manera retrospectiva, es decir, se narra en tiempo pasado, ya que en la historia vemos que la voz del narrador describe la vida de Dionisio Pinzón y su relación con el Gallo de Oro, que a lo largo de la narrativa se describe de maneras como era, fue, tuvo, etc., refiriéndose de nuevo a que el tiempo es principalmente en pasado, de manera que nos cuenta con un enfoque en retrospectiva. El espacio es abierto, ya que Dionisio Pinzón viaja en pueblos pequeños de escasos recursos y en ciudades donde abundan las riquezas. Juan Rulfo, de 1917 a 1986, fue un escritor, fotógrafo y guionista mexicano, quien nació en Sayula, Jalisco, México. Estudió Derecho, pero no se graduó y se terminó dedicando a la escritura y a la fotografía. Trabajó también como guionista dentro de la industria cinematográfica mexicana. Su obra más destacada incluye El Llano en Llamas de 1953 y Pedro Páramo en 1955, consideradas obras maestras de la literatura latinoamericana. Rulfo fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en México en 1965. Falleció en la Ciudad de México en 1986, dejando un legado literario y fotográfico que sigue siendo relevante y admirado hoy en la actualidad. En conclusión, la novela sobre el Gallo de Oro data sobre la exploración y la búsqueda de identidad de Dionisio Pinzón, el protagonista. A través de su relación con el Gallo de Oro, la historia muestra cómo la ambición y el deseo de reconocimiento pueden llevar a la destrucción y la pérdida de propia identidad. También otra parte de la conclusión podría ser la crítica a la sociedad mexicana, pues la novela data una crítica a una sociedad mexicana de una época en la que se caracteriza por la pobreza y la violencia y también la corrupción. Pues Rulfo utiliza la historia de Dionisio Pinzón para denunciar la explotación y la opresión de los marginados y de aquellos que son pobres en esta sociedad mexicana.